Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Gracias porque a ti te plació el regalarnos el don de la vida. Señor, te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria solamente a ti, Señor. Recibe la alabanza, el poder y la honra. Y lo único que suplicamos ahora que estamos con tu pueblo disfrutando de esta coinonía es que nos bendigas. Bendícenos a todos sin hacer acepción de personas, que tú no lo haces. Usa nuestras vidas este año. Concretiza tus propósitos con nuestra misión, que se expanda hacia el centro de nuestro país, hacia el oriente. Saca hombres de Dios de acá, predicadores, pastores, mujeres que también habrán de llevar el mensaje de tu palabra a las naciones. Bendícenos a todos, Señor. Eso es lo que pedimos, bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Y de ahí se desprenderá todo lo que nosotros necesitamos. Todo esto, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Seguimos estudiando las doctrinas bíblicas. En el libro de Proverbios le voy a pedir que abra su Biblia, capítulo 3, versículo 3. Hay cosas que usted va a ir viendo, ¿verdad?, que se van a ir haciendo y va a ser para la mejoría de nosotros mismos. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Puede volverlo a leer conmigo, por favor? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Hoy vamos a desarrollar la temática que lleva como nombre las limosnas. Las limosnas, así se llama el tema doctrinal. Hemos estado desarrollando ciertos temas, los cuales dimos inicio hace como 3 semanas. Y los temas que hemos desarrollado, ya uno tras uno, lo que nos hablan es de dar, de dar, de dar, de dar. Es decir, el diezmo y las ofrendas. Cuando se trata de dar, uno aplica aquel versículo que dice: es más bienaventurado dar que recibir. Entonces ya hemos aprendido acerca de la importancia de diezmar y de ofrendar. No inicié estos temas con el propósito de que alguien en el mes de diciembre fuese tocado, ¿verdad?, y que volviese a hacer lo que hacía antes, si es que lo hacía. No fue ese mi objetivo, sino el objetivo que persigo al dar estas enseñanzas bíblicas es que nosotros dejemos de estar en una condición miserable de lipidia para poder pasar a una condición de bendición. Digo esto y lo estoy enseñando porque he oído muchas frases en esta congregación que a mí me ha correspondido pastorear, que es la iglesia central, como estas:
no estén pidiendo tanto porque la gente no tiene pisto. Y esa frase no solamente la he oído de una sola persona, sino de una cantidad exagerada de personas que no son de afuera ni son de otra denominación, sino de acá, de nuestra iglesia. Entonces fue allí donde el Señor comenzó a inquietarme, a poder, hermanos, inquirir primeramente de ver la raíz del problema por el cual muchas personas viven en una miseria absoluta. Todos reconocemos que las situaciones no son muy bonancibles en nuestro país. No son muy bonancibles. Hay empresas que se han cerrado y se han trasladado a otro país. Hay personas que han sido despedidas de sus trabajos. Y hay personas que no les va bien en sus negocios informales que han puesto en algún mercado, porque la economía se ha desboronado. Pero cuando yo veía todo esto, uno no tiene que hacerse el del ojo pacho, ni mucho menos el excluir estas situaciones que están ocurriendo dentro de la misma sociedad. Pero también, aparte de no excluir eso, no puede uno excluir de que Dios, aún en medio de esa situación precaria de necesidad, no podemos excluirlo, de que Dios no puede hacer algo. Dios es poderoso y ya hemos aquí en otras oportunidades hemos hablado acerca de los nombres de Dios. Y uno de ellos es aquel nombre tan conocido que aparece en el libro de Génesis, ¿verdad? Que todos lo conocemos, Jehová proveerá. Lo estoy diciendo de manera literal. Entonces todos sabemos que Dios es un Dios proveedor. Y cuando Dios es un Dios proveedor, Él muchas veces en medio de la precariedad, escúcheme bien, es cuando Dios nos pide que le demos lo que a Él le pertenece. En medio de la precariedad, en medio de la necesidad, en medio de la situación difícil que está atravesando toda una sociedad entera, es donde Dios nos dice en Malaquías: probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Hay muchas personas que no pueden hacerlo porque no tienen, pero allí el poco recurso que tiene es donde Dios dice: pruébame. Yo no te estoy pidiendo que me des tus obras, es decir, lo que a ti te sobra, no obras, lo que a ti te sobra, porque no te sobra nada, porque no tienes, sino lo que a ti te cuesta, lo que para ti es de valor, tu sacrificio, lo poco que tienes. Pruébame. Entonces ahí es donde una persona tiene que despojarse de aquel tipo de pensamiento negativo que los impíos y los incrédulos lanzan en contra de la iglesia. Expresiones que son tan, hermanos, pero tan dañinas, que hay quien piensa que las palabras negativas no dañan. Y esas expresiones negativas que vienen como un bombardeo en contra de la iglesia es: no lo hagas, no lo hagas, te van a quitar lo que a ti te cuesta. Mirad que yo te diría la voz del diablo, te he engrandecido en tu negocio. O sea, la voz del diablo a través de los emisarios, a eso me refiero, de personas que Satanás trabaja en su corazón para que externicen basura que la mayor parte de cristianos, por ser susceptibles a absorber más lo malo, las absorben. Y es donde muchos no lo hacen. No lo hacen y dicen: no, yo ofrendar no, yo diezmar tampoco. Y ahí es donde la iglesia entra en una situación de las más
Ya está en una situación precaria, ¿verdad? La sociedad misma. Pero a eso se añade más precariedad todavía a los que son parte de la iglesia. Porque se han vuelto mezquinos, se han puesto en una posición similar a lo de los impíos e incrédulos. Y no lo hacen, no lo hacen. Entonces ahí es donde hay pobreza en la iglesia. No hay ni para los proyectos, no hay ni para poder sacar adelante, hermanos, los proyectos de misión. No lo hay, porque no hay el recurso, porque hicimos más caso a la voz del diablo que a lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿La voz de los hijos del diablo o lo que dice la palabra? Somos más proclives a obedecer lo que dice el diablo que lo que dice la Biblia. Tenemos que ser inteligentes. Y ahí es donde la iglesia viene a sucumbir en una pobreza tan terrible, que no solamente somos dañados, porque hay quienes dicen, bueno, la iglesia es dañada cuando no hay el recurso, pero también se daña a la persona en su aspecto humano, físico, y daña a su familia porque no le alcanza lo que gana ni para su propia comida. Y ahí es donde uno se tiene que poner a pensar, y ahí es donde yo fui inquietado, el porqué de estos temas son necesarios volverlos a dar. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué estará pasando conmigo? Pues que ni para los útiles de mis hijos, ni para comprarle un par de chancletas a mi esposa. Qué duro es eso, hermano, ni para ofrendar. Y tenemos el recurso que nos cuesta, pero como ya absorbimos las expresiones negativas del bombardeo que viene, nos quedamos así. Y estamos en una actitud de miseria, en donde el diablo, si nos da un empujón, nos manda directamente al mundo. Y ahí es donde el diablo lanza las propuestas: yo te voy a dar lo que necesitas de la noche a la mañana. Y todo por no engranar con el pensamiento de la Biblia. Así es que, hermanitos, les recuerdo, ¿verdad?, el porqué de estos temas. El diezmo es la 10ª parte. Se da por agradecimiento a Dios, reconociendo la función sacerdotal del sacerdote que tenemos allá arriba. Y la ofrenda, cuando alguien es bendecido, no está de más, porque es bendecido, puede ofrendar. Y es también de acorde a lo que el Señor le haya puesto en su corazón, que no es obligado. Ahora, una cosa es hablar del diezmo y una cosa es hablar de la ofrenda, que se trata de dar. Pero otra cosa es hablar de las limosnas. Y este es un punto importante, porque cuando se trata de dar a conocer estas doctrinas bíblicas, hay personas que comienzan a decir, ay, hablar de lo material. Y es donde comienzan las personas a tener una función como de juez. Y comienzan a decir, ay, entonces ahora voy a chequear el pastor. Si me habla material, es carnal. Si me habla de lo espiritual, es espiritual. Entonces, desde hace 3 semanas, para muchos yo soy carnal, porque he comenzado a hablar de lo material. Pero le voy a decir esto, ese es el pensamiento erróneo de muchos. Vamos a comenzar entonces esta temática acerca de las limosnas. Las limosnas, ¿qué es? ¿Para qué se ocupan las limosnas? Bueno, las limosnas no tienen que ser entregadas ni al pastor ni a la iglesia. Las limosnas son utilizadas para las personas que están teniendo una precariedad en su economía. Un regalo para las personas, o sea, para las personas más pobres. Es allí donde uno tiene que identificarse. Esa es una limosnas. Pero el significado, fíjese, en el idioma original
es este. Cuando uno dice limosna, el significado es misericordia. Misericordia. Ahora, cuando se habla de la palabra misericordia, algunos esto nos lleva a pensar que las limosnas, entonces lo lógico, cuando yo doy a alguien, ahí es donde viene en el aspecto puramente práctico el significado. Si doy limosna es porque estoy haciendo misericordia con alguien. Por eso le digo, aquí tenemos que marcar una diferencia del diezmo, la ofrenda, a lo que es limosna. Cuando yo estoy dando un regalo material a alguien, estoy actuando en misericordia. Por eso es que le dije al principio, no se le puede dar a un pastor o a la iglesia dentro del Alfolíber, sino es algo que se tiene que hacer de manera voluntaria, porque Dios le ha tocado el corazón con las personas más necesitadas. Hay una frase que Cristo utilizó en los evangelios cuando hubo una mujer que quebró el frasco de alabastro y desparramó sobre la cabeza de Jesús el perfume que había dentro. Cuando Judas vio eso, por ser el tesorero de los 12, porque él era el tesorero, rápidamente sacó sus propias deducciones. El tipo sabía de matemática, sabía de los costos de los materiales en esa época, máximo de los perfumes. Rápidamente, cuando él saca su propia deducción, dijo: ese perfume cuesta por lo menos unos 300 denarios. Dicho y hecho, eso costaba. Comprar un perfume de 300 denarios en esa época no era de cualquiera, señores. Tenía una persona como salario en esa época, el salario de un obrero era de un denario. Entonces el ahorro tenía que ser el ahorro de un año. Y aquella mujer lo había hecho. Ese era su objetivo, derramárselo en el cuerpo de Jesús, como una preparación pues a lo que vendría en el futuro. Ella lo hizo sin lástima. Pero Judas dedujo: ese dinerito, si no se hubiese comprado ese perfume, lo voy a parafrasear, se hubiese utilizado en las personas más pobres. Y aquí viene Cristo y dice: a los pobres siempre los tendréis en medio vuestro. Eso significa entonces que dentro de la sociedad misma hay personas, unas más pobres que otras. Acuérdense que esta humanidad, lo voy a decir así, ¿verdad? Por estar en una condición deplorable, pecaminosa, en una degradación total, su mente se le ha distorsionado. Y el hombre ha clasificado la sociedad en 3 aspectos, la ha dividido: clase alta, clase media y los pelagatos. ¿En cuál de las 3 estamos nosotros? Así la han dividido. Hay clase alta, los ricos; la clase media, los que tienen su trabajo y ganan bien; y los que están abajo, negocios informales, que apenas la van pasando con lo que ganan. Entonces, así está, ¿verdad? Pero así la ha clasificado el hombre, por la materia. Pero todos los seres humanos ante Dios somos iguales, señores. Yo sé que con eso estoy aplacando el orgullo de algunos. Duele eso, pero todos los seres humanos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, siempre, aunque se divida en 3 categorías la sociedad misma, entonces significa que siempre hay pobres. Y como de la sociedad misma es donde vienen las personas que conocen a Cristo y forman parte de la iglesia, los que han sido llamados y que son una asamblea. Entonces, ellos
entran en una congregación, en una denominación. Hay personas que lo tienen todo, hay personas que están a medias, tienen lo suficiente para vivir, pero hay personas que no tienen nada, los más pobres de los pobres. Y eso no lo podemos pasar por alto nosotros, no podemos ignorarlo. Si yo les preguntara a ustedes, levántenme la mano, ¿cuántos son pobres aquí? Ya ve que son ricos. Porque creo que usted está entendiendo. Si usted me habla de pobrezas, hay personas más peor que usted, en una extrema pobreza. Son a ellos en quienes nosotros tenemos que estar interesados, en la gente de menos recursos. Pobre es pobre, hermanito. Entonces, cuando usted es tocado, porque el hombre, si no es tocado, no da nada. El hombre es mezquino. Pero les voy a enseñar principios, lo vamos a aprender aquí. Yo voy a respetar el tiempo que se me ha dado para que usted esté tempranito en su casita. Entonces, cuando yo me identifico con el más pobre, estoy haciendo misericordia. Si lo doy a la iglesia, no. Y si se lo doy a Dios, pastor, la limosna, no, es que Dios no necesita limosnas. Lo de Dios es el diezmo y la ofrenda, pero la limosna es para los pobres. ¿Por qué entonces? Porque Dios es el dueño del oro. Mío es el oro, dice el Señor, y la plata. O sea, si yo le hablé la definición de la palabra limosna en el original, que es misericordia, si se lo diésemos a Dios, entonces Dios podría necesitar de nuestra misericordia. Y lógico, nosotros somos los que necesitamos de misericordia, y su prójimo, que es el que tiene menos recursos. Entonces, cuando uno va colocando las piezas en el lugar donde tienen que estar, ahora usted va a entender todo lo demás en el desarrollo. Si Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, entonces ahí practiquemos misericordia. Y eso es lo que dice el texto aquí. Nunca se aparten de ti, el consejo escrito por Salomón, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Nunca se aparten de ti la verdad. Muchos de nosotros nos jactaríamos y diríamos, ya tengo la verdad, porque la verdad es Cristo. Sí, pero si tenemos la verdad, entonces, ¿qué es lo que estamos presentando ante el mundo? Si tenemos la verdad. Porque si una persona tiene la verdad, entonces tiene que ser consecuente. ¿Con qué? Con la justicia. Le voy a comentar esto, es muy interesante leer. Los judíos tienen un saludo, hermano, todos lo sabemos. Es la palabra shalom. Repita conmigo esa expresión, shalom. ¿Qué es shalom para usted? Yo se los he enseñado aquí. Lo que Cristo hizo cuando se les presentó a los discípulos, el Cristo resucitado, se les apareció en medio. Estaban cerradas las puertas, las ventanas, ¡pum!, se les aparece. ¿Cuál fue el saludo de Cristo? Paz a vosotros, que es el significado. Ahí está hablando literalmente de la palabra shalom. El saludo es muy interesante, pero fíjese qué bonito. Cuando usted estudia, inquiere, decirle shalom a alguien, paz a vosotros, implica que tú tienes que verificar si aquella persona tiene el recurso. Porque decir shalom, shalom, paz a vosotros, implica que todo está bien. El otro te va a responder, shalom, paz. Pero el shalom, si alguien lo va a decir, tiene que ser una persona justa, alguien que practique justicia.
Porque uno puede jactarse y decir: yo tengo la verdad, soy predicador, soy un líder excelente, soy un excelente cristiano, muy devoto en lo que yo creo. Pero si no hay ese acompañar de la justicia con la verdad, de gusto entonces decimos tener la verdad. Por eso es que el shalom siempre va acompañado con justicia. Paz a vosotros, porque Dios es un Dios justo. Átalas a tu cuello, dice, la verdad como la misericordia. Porque una de las cosas que Dios estima, aquí podemos cantar muy bonito, su servidor le puede enseñar muy trazado el mensaje, pero si no hacemos misericordia, estamos mal. Porque una de las cosas que Dios estima es cuando nosotros hacemos justicia y misericordia. Ahora entiende usted que ser cristiano no solamente cargar una Biblia, ¿verdad? Y bien bonito, se ven algunos, hasta ya casi echan ala, mano. Si es por poco, echan alita y la aureola, hasta en el caminadito, así ve. Sí, pero no nos olvidemos de atar la verdad a nuestro cuello. Y también y la misericordia. O sea, limosna es la palabra misericordia, ¿verdad? Pero hay otro dato importante, hermano. Cuando uno, yo le decía hace un ratito atrás, diezma, ofrenda, esas dos cosas, el diezmo y la ofrenda, son regalos. No voy a utilizar la frase regalos, sino la palabra dones, porque la palabra dones son regalos. Entonces, el diezmo y la ofrenda son dones que nosotros damos, son regalos que nosotros damos en gratitud por las muchas bendiciones que hemos recibido, que Dios nos da. Si yo soy bendecido, yo reconozco, como el salmista: bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Son regalos de nosotros, un corresponder, es un ciclo. Yo recibo, tú das. Tú no recibes, tú no estás agradecido. Pero ¿quién es el ser humano que no recibe? Le pregunto algo y me responde. ¿Quiénes de los que estamos aquí hemos recibido de Dios a partir de este día? Todos. Todos. Entonces, de eso que recibimos gratuitamente, de eso damos. Pero en cambio, con las limosnas, esto no son dadas a Dios, lo que le decía hace unos segundos atrás. O sea, yo tengo el don de ofrendar. Yo he recibido y le doy. Ofrendo porque Él me ha dado. Tengo ese don, regalo. Pero cuando se trata de las limosnas, no es así. No es así. Porque no son dadas a Dios, sino son dadas al prójimo. Y ahí es donde uno lo hace porque es tocado en el corazón. Y lo hace porque uno tiene la verdad. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Tenemos la verdad. Pero incluyendo otro dato importante en esta temática que estamos desarrollando, hay una pregunta que surge, y es esta, hermano: ¿sobre quién se debe de tener misericordia? ¿Sobre qué tipo de personas? ¿Sobre quién? Bueno, lo acabamos de decir en la introducción. Porque usted de repente, imagínese, hermano, hay un dicho que dice en el mundo: el pisto llama pisto. ¿Ya lo han oído? ¿Ah? Y mire que eso que dice, se dice como dicho en el mundo, es real, hermano. Porque nosotros no hemos entendido que con quien tenemos que hacer misericordia es con los más pobres. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿A quién le damos regalos? ¿A quién le damos muchas veces? Al que ya tiene. ¿Por qué?
hermano, quisiera regalarle algo porque usted me regaló ayer. Pregúntele a quien usted le regala si ya tiene. La respuesta va a ser esta: no cae mal otra camisita más de las muchas que hay, ¿verdad? No cae mal otro par de zapatitos. Pero si usted algún día se va de fila en fila y dígale a cada uno de los que están sentados: quítese el zapato porque deseo revisarle el calcetín. Las hermanas no necesitan de calcetín. Calcetas algunas ya se las vi que las cargan rotas. O es la piel, ¿verdad?, que está rota, estropeada. Pero si usted va de fila en fila o quiere hacerlo de manera individual y va y hace un chequeo, ahí es donde uno se para y dice: se le di a quien ya tiene. La frase: el pisto llama más pisto. Y no tiene que ser así. Entonces, ¿sobre quiénes debemos de tener misericordia? Sobre los más pobres, sobre los más pobres de la iglesia. Hermano, entonces ya usted me está prohibiendo que yo le dé al otro hermano que ya tiene carro. No, fíjese que no, porque si nace en usted, hágalo, pero no se olvide de los más necesitados, que son los pobres. Entonces, sobre ellos, si alguien tiene ese interrogante, ¿sobre quién debo de tener misericordia? Sobre los pobres, sobre los indigentes. Y cuando usted esté haciendo eso, está haciendo una buena obra. Estamos aquí, iglesia. Quiero que me levante una de sus manos. Diga: todo lo que yo estoy aprendiendo hoy, a mí me está pegando. Vale. A todos. Entonces, cuando yo lo hago, estoy haciendo una buena obra. Y al hacer esa buena obra, ¿qué es lo que yo estoy demostrando? Que tengo la verdad. No se olvide de Proverbios. No se olvide de Proverbios. Manténgalo ahí, hermano. Cuando yo hago la buena obra, estoy dando a conocer lo que yo tengo. Ayer les dije les presenté un pequeño ejemplo de lo secular, del hombre que llevó la basura al vecino y el hombre que regaló manzanas. ¿Por qué me regala manzana si yo le fui a tirar basura? Porque de lo que tenemos en el corazón, ese es lo que damos. Si usted tiene basura, eso va a dar. Si usted tiene una vida cambiada, usted va a hacer buenas acciones. Entonces, cuando le doy algo a mi hermanito que es más pobre o al indigente, estoy evidenciando lo que Dios ha hecho en mí. Estoy practicando la justicia, que Dios ama la justicia. Entonces lo hago, pero no malinterpretemos las cosas como los católicos. Porque el religioso dice, ellos entienden mal la enseñanza bíblica. Ellos enfatizan mucho en las obras de los seres humanos. Hay un dicho que pululaba en la época de la Inquisición. En la época de la Inquisición, porque en esa época habían cobradores de indulgencias, así como aquellos que llegan a cobrar el diezmo a la casa de los hermanos. Aquí vengo, hermana, como no se ha presentado todo el mes, aquí vengo de cobrador. Mándelo al volcán de la Ilamatepet, en lugar de ir a orar, ¿verdad? Entonces, en esa época habían cobradores de indulgencias. Y cuando llegaban estos señores a cobrar, entonces hacían unos intercambios chuecos, lo diría yo. Y cuando llegaban a darle los santos óleos también a la viuda, le decía: mire, viudita, hagamos un intercambio. Como veían que tenían propiedades, ¿verdad?
bienes materiales. Entonces el eslogan era esto: dando, dando, y el alma saltando del chimbo, perdón, del limbo, del purgatorio, que no está escrito en la Biblia. Eso fue inventado en la época medieval. Eso no está aquí. Entonces la gente daba sus propiedades porque creía que cuando iban a cerrar los ojos iba a haber la separación del alma, el espíritu del cuerpo. Ellos ya no estarían mucho tiempo en el purgatorio, donde las almas son purgadas, donde los pecados son purgados, en lo que ellos han inventado, ¿verdad? No hay purgatorio sino infierno, de ahí nadie sale, hermanito. Pero la doctrina esa chueca que les habían enseñado a la gente, atemorizándola, mirando y dando, el alma saltando. Ah, pues hijito, aquí está, toma, pum, y se moría. Señores, enfatizan mucho las obras ellos. Cuando yo le digo que usted da, se demuestra quién es usted, quién soy yo. Está haciendo una buena obra, pero aquí vengo y nos ubicamos a la luz de la Biblia. Nos identificamos que somos salvos, tenemos la verdad. Pero al hacer eso, que quede muy en claro que esa acción no añade lo que ya tenemos. ¿Por qué? Ahora chequemos la Biblia. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo del 9 al 10. Vamos a aprender ahí. Pablo, cuando escribe a los hermanos en Éfeso. Estamos aquí, iglesia. Efesios capítulo 2. Chequee, léalo conmigo, por favor, versículo 9 y 10. ¿Qué dice ahí? ¿Qué rezan los textos? Bueno, leámoslo desde el verso 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí viene: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Verdad que está claro en la Biblia? Pero estos señores enfatizan las obras. No, hombre, haces obras, obras de caridad, obras de altruismo. Y hay gente que se deja llevar por eso. Yo le digo porque me he relacionado. Yo antes me recuerdo que íbamos a predicar con mi esposa a un lugar donde llegaba una mezcla de personas de la sociedad alta. A mí me mandaban a predicar, ¿verdad? Porque yo estaba sujeto. Entonces llegaba y al final pues nos quedamos haciendo ayunos una vez por semana. Pero mira, la gente que está arriba, cuando conoce a Cristo, es la más humilde. Y como nos relacionamos con algunas personas, ¿verdad? Entonces entonces comenzaban a hablarme, y una de ellas me dijo: pastor, me dijo una vez, usted no sabe, me dice, que todos mis familiares están enterrados abajo de la catedral de Santa Ana. Entonces me quedé así, no es el cementerio de Santa Isabel, está, le dije yo. No, me dice, ahí enterraron, y no voy a mencionar el apellido por respeto, porque la hermana está en la presencia del Señor, una sierva del Señor. Entonces me comentaba que todos sus familiares hacían obras de altruismo, que colaborar con el Club de Leones, que hay que dar estas fichitas allá, que hay que dar esto aquí, este realito de un cuartito de finca, porque les han enseñado que por obras puede llegar la salvación. Pero ella entendió este principio, que nadie es salvo por obras para que se gloríe. Somos salvos por gracia y por la fe. Pero no olvidemos ahí lo que dice los textos más abajo. Ahora, esas obras que hacemos, las hacemos porque somos salvos. Las cuales, esas obras que hacemos hoy, ya Dios las había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas y las hiciésemos. Pero no somos salvos por obra.
No se puede poner esto segundo en lo primero, sino lo primero donde tiene que estar, salvos por gracia. Y cuando somos salvos por gracia, hay un cambio. Ya no somos los mezquinos de antes, ya no somos los duros de antes. Ay, qué galán, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya no somos los duros que antes. Dos hermanas, las más viejitas. Ya no somos mezquinos. Da que duele cuando uno habla hasta estos temas, hermano. Y más los que tienen más fichitas. No hay quienes no tienen fichitas, pero tienen guardado en el petate. Y bien enrolladito. No sé si me pueden buscar unas 5 bolsitas, hermano. Alguien tiene unas, mándenmelas, dile, abrí unas 5 bolsitas. Que comienza con la primera, le hace un nudo. Y la mete en otra bolsita, otro nudo. Y luego otra tercera, la hace otro nudito. La cuarta otro nudito. Y la quinta otro nudito. Y se la mete aquí. Ahí es más nudo todavía. Y cuando se viene a sacar hace un montón de nudos que le cuesta. Y se cuesta, y una viejita por allá que le cuesta. Y así, a eso le costaba varios billetes de a 100. Nos cuesta siendo salvos porque somos mezquinos. Entonces, ¿es bueno el hacer obras? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, porque es una muestra que la salvación ha llegado a nosotros. Porque Dios toma como justicia las obras de socorrer a los más pobres. Veamos lo que sucedió en el libro de los Hechos capítulo 10. Con esto voy a soltar ya y lo voy a dejar con hambre. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y lea conmigo por favor el versículo del 1 al 2. Hechos 10, 1, 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Qué características tenía este hombre? Mire las virtudes. Dice que era piadoso y temeroso de Dios. ¿Será cierto que era piadoso y temeroso? Mostrémoslo. Con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo yo puedo evidenciar que una persona es piadosa y que es temeroso de Dios? Evidenciémoslo. El tipo se identificaba con la gente. Tenía este Cornelio, algunos dicen que tenía sus chirilicas, pero era un hombre trabajador. Pero de lo que él ganaba, apartaba una parte para los más pobres del pueblo. Increíble. Ahí está hablando de las limosnas, porque era un hombre piadoso, temeroso, y lo que apartaba lo repartía, y eso que repartía eran parte de sus ingresos. Con esta primera parte, con la cual vamos a sellar ahorita, yo creo que ya nos queda muy en claro, ¿verdad?, cuál tiene que ser nuestro papel. Pero aquí faltan muchas cosas todavía, porque a más de alguien, ahora que usted ha oído este mensaje, la primera parte, lo he puesto inquieto. Lo he puesto inquieto, porque falta que hablar todavía acerca, escúcheme bien, acerca de con quién debemos de hacerlo primero. Si con los hermanos de la iglesia o con los indigentes de la calle. Vamos a verlo bíblicamente eso. Lo otro, vamos a ver lo que acarrea cuando usted aparta de lo suyo y da limosna a los más pobres. Porque esto trae bendición, hermano. No crea. Porque dando es como nosotros recibimos. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos las gracias porque en esta noche, Señor, hemos oído tu palabra, la enseñanza para tu iglesia, para nosotros. Gracias por ubicarnos, gracias por enseñarnos, Señor,
Porque hay cosas las cuales muchas veces uno ignora y muchas veces también pasamos por alto a los más pobres de nuestra iglesia. Muchas veces, Señor, nos abastecemos y abastecemos como aquel hombre que llenó sus graneros, pero fue un egoísta y no supo compartir de lo que tenía. Ayúdanos a ser sensibles en nuestro corazón. Ayúdanos a hacer justicia, misericordia, que es lo que tú pides con los más necesitados. Gracias. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casitas, nos guardes y nos despidas en tu paz. En el nombre de Jesús. No se vayan a ir todavía. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.